Hola, feliz Halloween. Como podrán suponer, no me coordiné muy bien en tiempo. De repente no estoy seguro en qué mes estoy, entonces hubiera a lo mejor planeado hacer una serie de películas más a la época, pero no lo pensé. Pero el próximo año tal vez sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las películas de Mad Max. Y con las películas de Planeta de los Simios era relativamente sencillo como que ir entre inglés y español. César, ¿no? César. Coba, Coba, ¿no? Pero aquí hay muchas palabras como inventadas y juegos de palabras. Entonces creo que aquí voy a tener que usarlas en inglés. Sin embargo, sí creo que está bien, al menos los títulos. Ahorita dije, bueno, los voy a decir en español, pero no los traduje. Entonces ahorita voy a traducirlos en tiempo real. A lo que yo creo que es como debería ser. Son Mad Max 1, Mad Max. Mad Max 2, Guerrero del Camino o el Guerrero del Camino. Mad Max 3, Más allá de el Domo del Trueno. Mad Max 4, Camino de Furia. Supongo que creo que cuando salió en el cine era Furia en el Camino. Y Mad Max Furiosa. Iba a decir una aventura sobre ruedas, pero eso no está bien. No, es Furiosa. Una saga de Mad Max. Bueno, aquí estamos de vuelta para hablar de otra franquicia deprimente y postapocalíptica. En este caso son menos películas. Bueno, no, de hecho es la misma cantidad de las que hablé la primera vez, pero bueno. Vamos a hablar sobre Mad Max. Bueno, mi historia personal con la franquicia, o mi trasfondo con la franquicia, es que hace 4 o 5 años creo había visto la 1 y tal vez la 2, pero no les había puesto mucha atención. Y estoy casi seguro, no, sí había visto también Fury Road, la 4, Furia en el Camino. La conocía como por lo que sé de ella y recordaba que la había visto, pero nunca se unieron muchas de esas cosas. Y tenía curiosidad de volver a verlas. Y luego este año salió Furiosa y la fui a ver al cine con mi pareja. Y cuando acabó la película, yo pensé dos cosas. Lo primero que pensé fue, quiero ir por el brownie que venden aquí en el cine de Oreo. Y lo segundo que pensé fue que si las partes de la película que más me gustaron fueron como la acción como vehicular, o sea, eso es lo que se me hizo más emocionante y mejor realizado, seguramente si vuelvo a ver Fury Road me va a gustar más. Entonces tomé la decisión lógica, que es ver 3 películas que no se ocupan ver para luego ver Fury Road otra vez. Y bueno, en eso estamos ahorita. Brain broken. Esto es algo muy inusual. Las 5 películas de la franquicia son dirigidas por la misma persona, George Miller. No, acabo de mentir, no es cierto eso, perdón. 4 de las 5 películas son dirigidas por George Miller, excepto la 3. La 3 es co-dirigida entre George Miller y alguien más cuyo nombre es tal vez también George, pero no me acuerdo cómo se llama el apellido. Pero él es como la mente maestra detrás de esto. La primera película es de 1979, la segunda es de 1981, la tercera es de 1985, la cuarta, Fury Road, es de 2015 y Furiosa es de 2024, que es cuando estamos ahorita. Y todas las películas son películas, ninguna pasa de 2 horas, se van haciendo más largas gradualmente. Y Furiosa acaba siendo 2 horas 15, 2 horas 20 casi. Y la primerita, Mad Max 1, es de más o menos 90 minutos, si no es que 87 minutos. Las primeras 3 películas fueron protagonizadas por Mel Gibson como Max Rokatansky. Y bueno, Mel Gibson, claro, mayormente es conocido por las acusaciones en su nombre. Se le ha acusado de salir en muy buenas películas el siglo pasado y también de ser un loco. Antes que nada voy a dar una sinopsis de las 5 películas, tratar de ser lo más conciso posible. Esto no es improvisado, esto sí lo preescribí. Espero que tenga sentido. You know, hope is a mistake. Mad Max 1. En un futuro cercano, posiblemente en Australia, la pandilla de
Toe Cutter aterroriza a ciudadanos y se vuelve cada vez más poderosa, mientras que lo que queda de la patrulla de la Fuerza Central, o sea la policía, se va debilitando. Y todos se están volviendo locos. Nuestro protagonista, Max Rokatansky, es parte de la patrulla, pero ha estado contemplando retirarse por miedo a volverse igual de loco que la gente a la que persigue. La película empieza con que Max hace que muera uno de los miembros de esa pandilla, que se llama Knight Rider, y pues la pandilla quiere vengarse en su nombre. La fuerza logra interceptar a uno de los pandilleros jóvenes de Toe Cutter, que se llama Johnny the Boy, o Juanito el muchacho. Pero por el miedo que se le tiene a la pandilla, las autoridades no logran hacer nada contra él, no logran encarcelarlo. Jim Goose, el compañero de Max, intenta convencer a las autoridades de retenerlo, pero es inútil. Sin embargo, Johnny se venga de Jim Goose saboteando su motocicleta, provocando un horrible accidente. Jim se recupera y usa un auto prestado, pero luego la pandilla lo embosca y de nuevo lo hacen en un terrible accidente. Y luego queman el auto con él adentro. Viendo a su compañero desfigurado y agonizando, Max decide renunciar a la fuerza y se va con su esposa Jessie y su hijo Sprague al campo. Sin embargo, se acaban cruzando caminos con la pandilla de cualquier manera. Y esta pandilla acaba matando a la familia de Max horriblemente. Max se vuelve loco, roba de la fuerza un auto de tipo V8 con el que intentaron sobornarlo para que no renunciara antes en la película. Busca a la pandilla y los mata, culminando con Johnny the Boy de una forma que además podría ser clasificada como tortura psicológica. Y acaba la película. Max ahora es Mad Max porque está loco o enojado, como lo quieran ver. Esta primera película es una historia muy como tradicional de venganza. Lo que más la distingue es como el lugar, tiempo en el que ocurre y muchos de los como detalles, porque claramente ya había películas de este tipo, como no son apocalípticas ni post-apocalípticas, son como en proceso de apocalipsis, como que ves la sociedad ya haciéndose pedazos, todos se están volviendo locos, hay poquita gente. Entonces eso lo destacó un poco más también, como fue la mezcla de muchas cosas, porque juntar además esto con el hecho de que sea una película de carros, no hay tanta acción de carros, pero hay más acción así de carros que en otras películas con premisas semejantes. Claro, la idea de un hombre vengándose porque matan a su familia, especialmente así como en un mundo desolado, no es lo más único. Lo padre fue esta nueva creación. Mi experiencia con la película es que honestamente es un poco lenta, se tarda en empezar. Sí está interesante lo que está pasando y el protagonista es interesante, el mundo es interesante, pero como tal sí se siente, honestamente fue la única de las 5 películas que a veces siento al verla que es más como tarea para esto, como para informarme, no tanto porque me entretenga tanto la película. Pero fue muy muy popular. Más adelante en el video voy a hablar sobre cosas de producción y de recepción, entonces quédense viendo para eso. Necesito retención de audiencia, por favor. Entonces vamos a seguir con la siguiente película, Mad Max número 2, Road Warrior o Camino Guerrero. Mad Max 2, algo importante es que aquí empezamos con la nueva como fórmula de las películas, porque lo interesante es que, al menos en mi opinión, siento que a partir de Mad Max 2, el director George Miller empezó a hacer como que 2 o 3 veces como que la misma idea general, en diferentes contextos, detalles, pero son como 3 intentos de hacer la misma película hasta que le salió de que el mejor intento que fue la 4, Fury Road. Que son películas en las que, a diferencia de la primera película que está enfocada en Max, estas son más como Max siendo un forajido. Mucha gente la compara con westerns, aunque también la primera la comparan con westerns, que llega, o de películas de samuráis. Que Max es un forajido que está vagando por el desierto y llega a un pueblo, de alguna forma acaba ayudándolos, ya sea por su propio beneficio o por ayudarlos a ellos, y luego el pueblo vive feliz para siempre y Max regresa a su vida de soledad. Es prácticamente la fórmula de estas películas. Entonces, en la película 2 iniciamos con una narración sobre que esto va a ser sobre un personaje como mítico que lo salvó. Nos dan algo de trasfondo también sobre el mundo actual como contexto. Y Max va por el desierto buscando gasolina.
es perseguido por el pandillero Wes, su pareja y otros como merodeadores pandilleros, pero logra quitárselos de encima e incluso logra robarles gasolina de uno de sus vehículos, que lo usamos para establecer que ese es como su objetivo, está robando gasolina para que su vehículo tenga gasolina. Aquí además Max ve un camión enorme que aparentemente se había como accidentado antes. Luego continúa su camino y se topa con el llamado Capitán Hiro, que tiene un girocóptero, quien intenta como tenderle una trampa, pero con la ayuda de su perro, Max le gana. Para salvar su propia vida, el Capitán Hiro lo lleva a un lugar donde podría conseguir mucha gasolina, una refinería cerca con una pequeña población que son liderados por alguien llamado Papagayo. Max y el capitán ven que la pandilla en la que estaba Wes, que vimos al principio, aterroriza a la refinería. Max roba la gasolina de un auto al que esta pandilla asalta y lleva al auto y a su conductor de regreso a la refinería esperando que le den gasolina. Pero el conductor muere y no le dan gasolina. La pandilla, liderada por Lord Homungus, amenaza a la refinería diciéndoles que se rindan y les den la refinería y a cambio los dejará irse dándoles un día para decidir. Max, siendo su prisionero ahorita, les dice que pueden huir en un camión en el que puedan transportar la cisterna de combustible. Y dice que él puede ir y traerlo, refiriéndose al camión que vimos al principio, si es que a cambio de eso le dan gasolina. Aquí en la refinería vive un niño salvaje que no habla y que al final descubriremos que de hecho es el narrador de la película. Y él intenta formar una relación con Max, pero es imposible acercarse a él. Sin embargo, en la noche ayuda a Max a escapar sin que la pandilla lo detecte. Entonces Max lleva combustible para mover el camión, se reencuentra con el capitán Hiro, a quien fuerza a ayudarlo. Encuentra en el camión, le carga la gasolina y va de regreso a la refinería, aunque son atacados por la pandilla en el proceso. Papagayo intenta convencer a Max de que él mismo maneje el camión ahora en el escape, pero Max violentamente se rehúsa y se va en su auto. Wes y otros pandilleros lo persiguen porque se intenta escapar de la manera más absurda y menos, no sé, reflexiva y cuidadosa posible. Hacen que se estrelle y que se autodestruya su auto. El capitán Hiro encuentra a Max y lo lleva de regreso a la refinería, donde esta vez decide manejar el camión como le habían dicho. Emprenden el escape y tienen la probablemente mejor persecución en autos que ha visto el cine hasta que salió Fury Road. Mueren casi todos los pandilleros y mueren algunos de los civiles de la refinería, incluyendo a Papagayo. Y luego resulta que el camión no cargaba con la gasolina, sino que más bien la gasolina la llevaban por partes en varios otros vehículos y el camión tenía nada más tierra y era una distracción. Que sirvió porque sí lograron irse con la gasolina. Los civiles continúan emprendiendo su viaje hacia un nuevo lugar, llevando gasolina consigo y ahora liderados por el capitán Hiro. Y Max está solo de nuevo. Esta película tiene, en mi opinión, muy padre cinematografía. O sea, yo estaba tomando notas cuando estaba viendo y yo tomaba notas de cada vez que sentía que era una toma así muy padre, muy espectacular. O sea, como realmente que te sorprende. Y fueron varias que las voy a poner obviamente aquí mientras estoy hablando. Y en general la película, en mi opinión, mucho mejor que la primera. Mucho mejor cómo está todo estructurado, cómo funciona el ritmo de la película. Igual podría entender la perspectiva de que a lo mejor tarda un poquito en empezar. Yo creo que con muchas películas ahorita, en especial gente de mi generación y generaciones más posteriores, tenemos esta idea de que una película tarda en empezar, pero a lo mejor es porque no las vemos tanto en el cine como debe ser. Pero creo que si realmente te sientas a verlas, o sea, así sin otras distracciones, yo creo que la primera como quiera sientes que tarda en empezar. Creo que esta no. Creo que esta sí sientes que agarra un poquito más rápido, te absorbe un poquito más. Es muy buena la película y la 1 también en cierta forma. Son muy buenas para dar información económicamente. O sea, no se detienen tanto a explicarte cómo ocurren las cosas, como lo de aquí con la gasolina. Que no, Max nunca se detiene a decir, tengo que agarrar gasolina para no sé qué es. O sea, sino tú entiendes que por lo que hace, eso es lo que ahorita es su objetivo, y sobrevivir y todo esto. Toda la acción vehicular en esa segunda película está genial, pero esa última, que son como 10-12 minutos que dura, la verdad está súper emocionante y siempre que la veo, aunque vea nada más aislado esa parte, así estoy como picado y me emociona bastante. Entonces eso, y siento que puedes ver las influencias, si te gustan películas en las que hay acción así con vehículos actualmente,
inevitable que no haya influido esa película, porque en especial en los 80s que salió se volvió una novedad para gente especialmente jóvenes que querían hacer películas o que estaban empezando a hacer películas. Pero sí, esa es Mad Max 2, Furia en el Camino, una gran película, realmente. Yo entre mis amistades tengo la reputación de que me gustan películas que a nadie más le gustan o que al menos a mucha gente no le gustan. Por ejemplo, me gusta mucho Toy Story 4. Para mí creo que es la mejor de las 4 películas y lo ha sido desde que la vi. A mí me gusta mucho Iron Man 3, pero eso es porque es la mejor de las 3. Me gusta mucho Star Wars 8. Me gustan cosas que a mucha gente no le gusta y eso como que me pone en una posición interesante llegando a esta película, porque Mad Max 3 es una película que muchos fans de la franquicia ven como la peorcita, otros ven a la 1 como la peorcita, pero desafortunadamente mi afán o como, no sé, mi interés en que me gusten cosas que a nadie le gustan no es suficiente para hacer que me guste esta tanto. Estoy entre las dos posturas. No sé si esta o la uno se me hace la de mero abajo en calidad, pero sí tengo muchos problemas con esta, importantes. Max inicia conduciendo una carroza con camellos, pero esta es robada por un par de ladrones, Jedediah y su hijo, quienes usan un pequeño avión para su robo. El camino de Max lo lleva a un pueblo llamado Bartertown, donde hay una lucha por el poder entre la gobernante, formalmente, que vive en el pueblo en sí, que se llama Anti-Entity, la tía entidad, y Master Blaster, que en teoría son 2 personas, pero Master es el que habla por los dos, que son como los que gobiernan literalmente el submundo, donde está la gente trabajando, donde están produciendo la energía para que el pueblo en sí funcione. Y la energía la hacen con caca de cerdo. Max hace un trato con Anti-Entity en el cual básicamente está de acuerdo con ayudarla a derrocar a Master Blaster para que ella pueda tomar control total así de ambos lados de Bartertown, y se pelean en lo que se llama como tal el Thunderdome, por eso la película tiene en el título. Tiene una pelea que probablemente es la mejor escena de la película y honestamente creo que es las mejores escenas de la franquicia. La verdad sí está muy bien realizada, pero al final resulta que Max no llega a matarlo, porque se da cuenta de que Blaster, que es la parte musculosa de Master Blaster, que es la que pelea con él, es una persona que tiene algún tipo de problema de desarrollo. O sea, lo describen como que tiene la mente de un niño. Y Max no puede llevarse a sí mismo a matarlo. De cualquier manera lo matan, y luego aparte como Max rompió esa regla, lo castigan. Y la manera en la que lo castigan es que lo exilian. Entonces, en su exilio, Max acaba siendo llevado a un oasis con un grupo de niños descendientes de sobrevivientes de un avión que se estrelló. Do what Iron Boss says. Que llevan mucho tiempo esperando a un tal Capitán Walker y que creen que Max es el Capitán Walker. Y ellos creen que el Capitán Walker les ayudará a arreglar el avión para ir a la Tierra del mañana, le llaman. Pero Max les dice que no hay esperanza afuera, que mejor se queden en el oasis. La noche siguiente, sin embargo, algunos niños escapan buscando la civilización y Max va a buscarlos, a traerlos. Aunque no logra salvar a un niño, sí los encuentra, y precisamente por estar en medio de la nada, su mejor esperanza es ir a Bartertown. En ella se infiltran en el submundo y se roban la locomotora que se usa ahí abajo como generador. Y pues además se llevan a Master y a un personaje importante ahí que se llama el Matador de Cerdos, a quien conocimos un poquito más temprano en la película. Anti-Entity los persigue brevemente, pero logran escapar porque se encuentran con Jedediah, el que salió al principio, que tenía un pequeño avión, y se escapan en ese avión, gracias a que Max les abre camino en un auto, y pues obviamente él no se va en el avión con ellos. Anti-Entity deja a Max vivir y los niños llegan a lo que parece haber sido Sydney, donde hacen su nuevo hogar, creo, parece, no sé, no se ve muy habitable. La primera mitad de la película, o el primer
tercio, honestamente, sí se me hace padre y bien hecho y como que diferente, porque no hay... O sea, sí es el mismo como panorama, pero sí son situaciones muy distintas y lo hace sentir muy fresco, ¿no? Entonces, siempre que la vuelvo a ver, estoy viendo ahí al principio y digo como, wow, esto está muy bien, o sea, esto está interesante, está entretenido, está como que... Obviamente el diseño de producción está muy padre, o sea, esto está genial. No sé por qué siempre me acuerdo que no me... Y bueno, no es... Mucha gente es simplemente porque no le gusta que haya niños en películas, porque suelen ser... Obviamente los niños es más difícil que sepan actuar y pues a mucha gente obviamente les molesta ver eso. E igual, pues algo que sí es extraño, siento yo, es como esta juxtaposición, porque las películas de Mad Max definitivamente no son para niños. Y sí se siente un poco como un cambio un poco intenso, que de repente después de ver algunas de las cosas que has visto en esas películas, se siente el ambiente mucho más como para niños, pero la película no es para niños como quiera. Entonces es algo chocante, es como... se siente como que no sabes exactamente para quién es esta película. Y creo que al menos en la primera vez que lo ves, eso puede ser como algo muy intenso que como que te deje mal sabor de boca para el resto de la experiencia y a lo mejor para veces que la vuelvas a ver. No es un problema para mí que sean, o sea, toda esa segunda parte de la película o esos segundos 2/3. Simplemente siento que por lo que eligieron hacer es un poco aburrido. Siempre como aparte siento que el clímax llega muy abruptamente. Por lo mismo de que como se alenta mucho la película ahí, pierde, siento yo, ese ritmo que ordinariamente se supone que va escalando y escalando y escalando y escalando y luego llegas al clímax, ¿no? Que sería la escena final o la secuencia de acción final. Y aquí también está bien realizada, o sea, pues es esta película. Son esas películas, obviamente va a estar bien hecho. Pero sí, definitivamente sí se siente para mí como un paso atrás para la franquicia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Mad Max Fury Road o Furia en el Camino. Hace rato yo adelanté que esas películas en teoría son como deprimentes, igual que las de Planeta de los Simios, pero me sorprende por eso mucho que siempre que veo esta película me acabo con mucha energía y muy optimista y positivo, porque la película creo que agarra esta premisa y hace como el mejor trabajo de luego hacerte tener como esperanza, a pesar de que literalmente el mundo está hecho pedazos en la película. Pero bueno, ahorita después hablo de lo que pienso de la película. Primero vamos a ver la sinopsis de la película. En el desierto hay una sociedad de caudillos con ciudades que intercambian recursos entre ellas. Agua y comida a cambio de gasolina, agua y comida a cambio de armamento. Y el agua y comida vienen de la Ciudadela, que está gobernada por Immortan Joe, un líder que tiene todo un culto a su alrededor, con soldados que se sacrifican por él porque creen que eso los llevará a Valhalla. Tiene acceso a agua, pero solo ocasionalmente le deja al pueblo tomar un poco de ella. Y de hecho les advierte que no se vuelvan adictos a ella. Y también tiene vegetación y tiene mujeres produciendo leche y un grupo aún más pequeño de mujeres, sus esposas, que tienen para que le den hijos. Max es capturado por esta sociedad porque su sangre lo vuelve un donante universal. Y por otro lado, las esposas un día deciden escapar con la ayuda de la Imperator Furiosa, que pues está traicionando a Immortan Joe. Entonces Joe y sus tropas, así como tropas de las otras ciudades, Gastown y Bullet Farm, deciden perseguirla. Uno de los soldados adoctrinados de Joe, que se llama Knox, lleva consigo a Max como su bolsa de sangre en la persecución y en algún momento alcanzan a Furiosa. Max inicialmente quiere solo librarse e irse en el camión él solo, pero conforme continúan escapando, como que empieza a entender la causa, a simpatizar con ella y luego finalmente a apoyarlas cada vez más.
Nox continúa intentando atraparlos y detenerlos, pero en sus intentos acaba siendo humillado varias veces. Let's go. Stop the raid. Return my treasures to me, and I myself will carry you to the gates of Valhalla. Annihilated. You will ride eternal, shining and chrome. Mediocre. Una de las esposas se lo encuentra mientras está sintiéndose miserable y lo lleva a tener como una crisis de fe. I should be walking with the immortal, no feasting with the heroes of all time. I'd say it was your manifest destiny not to. Entonces Nox decide ayudarles también y ya todos juntos llegan al lugar a donde tenían que llegar, que es donde Furiosa creció, un lugar al que llaman el Lugar Verde. Y ahí se supone que van a estar a salvo, pero el problema es que ya no existe. Y Furiosa obviamente está devastada por esto. Y furiosa. Deciden seguir manejando a ver qué encuentran, pero Max les aconseja que es mejor volver a la Ciudadela y quitársela a Joe. Al menos ahí saben que hay recursos. Así que se dan la vuelta y van de regreso a la Ciudadela. De regreso igualmente son perseguidos y en la persecución logran matar a Joe. Y lo que permite que puedan llegar a salvo es que en un momento crucial, cuando van cruzando por un cañón, Nox se sacrifica para evitar que los puedan seguir persiguiendo. Entonces finalmente regresan a la Ciudadela, son recibidos como héroes, liberan el agua y Max y Furiosa se van cada quien por su camino. Y es una película así como de acción, de carros. Pero al final, honestamente, siempre me siento un poquito sentimental. O sea, sí me llega como ese final de que ni siquiera se dicen nada, solamente se hacen entre ellos como así. Como que... Porque a lo largo de la película lo que te establecen es que tanto Max, que está carcomido, tanto Max, que está acechado por la culpa de no haber podido salvar a su familia, como Furiosa, que estuvo por un tiempo pues siendo cómplice de Joe, están buscando algún tipo de redención aquí. Y lo dicen directamente en la película. Y de alguna manera no se siente como que te lo están haciendo demasiado obvio. O sea, se siente bastante natural. Y al final los dos la obtienen ayudándose mutuamente. Entonces es una gran película. En su tiempo, cuando la vi hace varios años, no la aprecié. Volviéndola a ver ahora para este video, que ya la vi 2 veces para este video. Una vez para tomar notas hace un par de días. Y otra vez como un mes antes, que fue la primera vez que la veía en años. O sea, no pude con esa película. Realmente, esa película que la estaba viendo y si me tenía que voltear para algo, me sentía mal con la película porque sentía que estaba como insultando a la gente que se encargó de la fotografía, pero también de la edición. O sea, como que sentía que estaba interrumpiendo el flow. Y la segunda vez viéndola para tomar notas, era muy difícil porque no quieres ponerle pausa porque sientes que es un insulto a la edición de la película, que es tan como deliberada y metódica, pero tampoco quieres ponerte a escribir mientras está reproduciendo porque sería como darle la vuelta a la fotografía, que está padrísima y espectacular también. Ya sabía que era buena porque ya la había escuchado y recordaba más o menos o sea, no recordaba más o menos de qué iba, recordaba de qué iba, recordaba cosas que pasaban. Y viéndola, en especial esta primera vez que la vi este año, es de lo más impresionado que he estado después de ver una película. Y es una película que ya vi y que ya he visto pedazos online y que ya sé de qué va y todo. Entonces, que el hecho de que se haya logrado eso es la marca de una película decente. La última película de la que quiero hablar es Furiosa, una saga de Mad Max. Ya chequé ahora sí el título. Esta película es una precuela. ¿Cuándo ocurre? El punto es que ocurre antes de Fury Road. Eso es todo lo importante. En esas películas no importa tanto la continuidad. O sea, hay actores que aparecen en diferentes películas interpretando papeles parecidos y no importa. Obviamente, bueno, me di cuenta de que hace rato se me olvidó explicar. Hablé sobre Mel Gibson,
pero no mencioné que en la cuarta y quinta película son protagonizadas por... La cuarta película, Fury Road, es protagonizada por Charlize Theron, que interpreta a Furiosa, y Tom Hardy, que interpreta a Max. Varios preguntan, ¿qué opinas de Tom Hardy como Mel Gibson? ¿Qué? Mucha gente como que tiene en discusión quién es mejor, Max, Mel Gibson o Tom Hardy. Mi opinión. Y ahora en Furiosa, la película está protagonizada por Anya Taylor-Joy, y la persona que la interpreta cuando es niña, porque ella aparece como media película. Y lamento decir que no me acuerdo de su nombre, pero lo voy a poner aquí en la letra más grande posible, porque dan casi la misma actuación. Entonces, ambas merecen bastante mérito, porque como me estoy adelantando con esto, probablemente la mejor parte de esa película es pues ella, su actuación, su manera de ser Furiosa. ¿De qué va Furiosa? ¿De qué trata la película? En un lugar abundante llamado el Lugar Verde, Furiosa es secuestrada de niña por la horda de Dementus, interpretado por Chris Hemsworth. Su madre intenta rescatarla, pero es asesinada frente a ella porque la horda quiere saber de dónde vienen y ella se rehúsa a decirlo. Y Furiosa obviamente tampoco lo dice. Entonces Furiosa se queda como su prisionera por un tiempo. Buscando una vida más sostenible, la horda conquista la ciudad Gastown para recibir comida y agua de la ciudadela a cambio de gasolina. Pero para formalizar este trato con la ciudadela, deben de otorgarles a Furiosa. Dentro de la ciudadela, Furiosa originalmente es tomada como una esposa de Immortan Joe, pero logra escapar y disfrazar su identidad. En este status quo va ganando como que experiencia y aumentando de rango hasta que se vuelve compañera del famoso conductor pretoriano Jack, quien promete entrenarla para que cuando llegue el momento ella pueda irse y sobrevivir por sí misma. Hay conflicto entre las ciudades, pasa el tiempo y Furiosa y Jack caen en una trampa de Dementus donde asesinan a Jack y le casi quitan el brazo a Furiosa. Para escapar, ella se deshace de su brazo, regresa a la ciudadela y le informa a Joe la ubicación de Dementus y se libra frente a nuestros ojos en 20 segundos una guerra de 40 años entre la horda de Dementus y la ciudadela. Furiosa finalmente sale de la ciudadela, persigue a Dementus, lo encuentra, lo aterroriza psicológicamente un poco y finalmente lo enfrenta. Of course you do. I want them back. That's exactly how I felt. My own family, my own magnificent beauties, taken so unjustly, immutably. I'm right there. Y al final lo mata, aunque la forma exacta de matarlo es algo abierta. Its soil is human. Its nutrients human. Maggots debriding his necrotic flesh. Y Furiosa regresa a la ciudadela y el final prácticamente ocurre un minuto antes de Fury Road. Ahora, la duda del millón es: ¿todas las precuelas son terribles películas? ¿Esta también lo es? No, claramente no es. Esta película probablemente es la segunda, a lo mejor tercera mejor de la franquicia, muy peleada. Es una gran película, porque en mi opinión al menos hace lo que las mejores precuelas hacen, excepto el final. Ahorita llego a eso. Hace lo que las mejores precuelas hacen, que es sí cuenta una historia, o sea, como tal. No se siente como que ocupes nada más, se siente como si no vieras ninguna otra de Mad Max y nada más vieras Furiosa, como fue la experiencia casi mía, porque ya no recordaba las películas cuando fui a ver esta. Realmente te succiona el mundo. Ciertamente es mejor historia de venganza que la primera de Mad Max. No quiero ser grosero, yo sé que esa película fue hecha en circunstancias muy diferentes, pero claramente esto funciona mucho mejor. Es una película que realmente, a pesar de el diálogo mínimo que tiene Furiosa, realmente llegas a entenderla, llegas a entender esto no solo como planteamiento para que entiendas mejor Fury Road, sino realmente se siente como que estás descubriendo su historia de ella. Trata con prácticamente todos los mismos temas que hemos visto en la franquicia, pero los trata de manera un poco más deliberada. Y en cierta forma, a pesar de que es una precuela, a pesar de que va antes de todo, se siente como una culminación de todo esto. Más adelante voy a hablar un poco más a fondo de eso, pero en ese sentido es más como Better Call Saul, o mejor llamar Saúl, que es la precuela de Breaking Bad, pero también es un poco secuela. Temáticamente, en cierta forma,
es como el final de todo ese universo. Así siento que es un poco Furiosa. Y George Miller tiene 147 años, entonces no creo que vaya a ser otra película. Si ese es el final de la franquicia, es un muy buen final. El mayor problema que tengo con esta película realmente es que siento que se alarga un poco. El clímax al final, o sea, me fascina que no es una escena, una pelea así de carros, sino es nada más una confrontación verbal entre protagonista y antagonista. Es un gran clímax. Mi único problema es que sí se toman un poco un tiempo de más ahí al final para llegar a él. Se siente como que la están alargando un poco. O sea, pudo haber sido, aunque sea 5 minutos más corta la película. Y a lo mejor no suena tanto, pero cuando ya llevas 2 horas y puede ser 10 minutos más o 15 minutos más, está bien. Es que no sé, no estoy seguro. A lo mejor hay algo que no estoy captando, pero creo que pudo haber sido un poco recortado ese final para que llegáramos a la confrontación un poquito más rápido. Fuera de eso realmente no tengo ningún problema. Entonces pues sí, esas son las películas resumidas. Hablando un poco de ellas en general, con Fury Road yo siempre he pensado, incluso cuando no me acordaba de ella, yo siempre he pensado que Mad Max Fury Road se siente como correr un maratón. Digo, sin haber corrido un maratón nunca en mi vida. Porque es como cansado y estresante y en cualquier momento sientes que, bueno, todos van a morir y que todo va a salir mal. Pero cuando llegas al final, te sientes muy bien, te sientes muy aliviado y te sientes muy feliz. Y de la mano de esto, las demás películas creo que serían... Furiosa creo que se siente como ver un partido de fútbol muy bueno, pero que se van a tiempos extras. Porque igual se sienten padres, pero también ya te tienes que ir. Mad Max 1 se siente como ver un partido de béisbol. Mad Max 2 creo que se siente como ver un partido de básquetbol. Un poquito más dinámico, más rápido, más emocionante. Y Mad Max 3 se siente como ver Rugrats. En el primer episodio de esta serie hablé sobre lo interesante que se me hace a mí la idea de que tú ves el trabajo de alguien a través de varios años y ves cómo fue evolucionando, las cosas que se quedaron, las cosas que cambiaron. Y eso está muy interesante aquí, porque Mad Max 1, mismo director, 1979, Mad Max 4 y Furiosa, 2015-2024. Y obviamente va a haber cambios. George Miller en 1979 era un güey queriendo hacer una película de autos. Y así, si él hiciera ahorita otra película, él es el güey haciendo películas de autos. Entonces, voy a decir un poco de detalles sobre producción en general. Platicar un poco y también un poco sobre él. Entonces, iniciando con él de hecho, al menos hasta donde yo encontré, no estudió cine. Le gustaba el cine de Hollywood, pero también de otros países. Y claramente influyó en sus sensibilidades. Pero él realmente estudió medicina. Él es australiano, creciendo en Australia en ese periodo. Él habla mucho sobre como esta cultura de autos, de manejar como sin cuidado, y que muchas veces había decenas de gente que morían por semana, y ya llegó un punto en el cual la gente era como, bueno, pues murió esta cantidad así. Y a él se le hacía muy interesante esta idea de que te desensibilizas a ese tipo de cosas. Cuando se vuelve muy rutinaria la violencia, ya no la piensas tanto. Y de hecho, originalmente, su idea para Mad Max era que la película ocurriera en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar. No iba a ser algo casi post-apocalíptico. Ocurre en Melbourne, Australia. Y también, otra cosa importante de su trasfondo es que, siendo doctor, le tocaba, bueno, no sé si el término correcto sea doctor, lo siento, perdónenme. Por lo menos hacía como que prácticas. Y le tocaba ver a mucha gente en accidentes horribles y deformaciones, desfiguraciones, que pienso yo, y en parte también él lo dice, influyen en que el hecho de que esas películas sean tan gráficas sobre ese tipo de cosas. No es nada más gente choca, o sea, gente choca y ves cómo acaban, ves cómo les hace daño. A él le fascinaba la idea de que, oye, ¿qué tal que vives en este mundo y eres policía y te toca siempre ver a cómo la gente acaba después de esos accidentes? O sea, ¿qué le pasaría a tu cerebro? Por eso la primera película va tanto como de Max diciendo que se va a volver loco por estar teniendo que
patrullar al mundo en estas circunstancias, que la gente realmente está manejando sin que les importe tanto, les preocupe tanto su bienestar o el de otras personas. En ese entonces el gobierno australiano, que financiaba algunas producciones, no quiso financiar esta producción porque no iba con el tipo de películas las que financiaban, que normalmente eran más como retratos de Australia, un poco menos exagerados, o menos críticos, se podría decir tal vez incluso. Entonces la manera en la que lo financiaron fue juntando inversionistas privados, con lo que en inglés se llama una syndication. Entonces así nadie te presta tanto, sí tienes que quedarle bien a mucha gente, pero si se pierde, nadie pierde tanto. Entonces fue puro financiamiento privado, y eso también les permitió ser un poco más liberales con cómo lo tenían que hacer, porque realmente esta producción fue una producción, como se llama, de tipo guerrilla. O sea, todos hacían lo que se tuviera que hacer. Actores ayudaban con cosas de equipo, y gente del equipo a veces se mezclaban roles. Decían, oye, ¿quién sabe hacer esto? ¿Quién podría ayudar con esto? Y se cambiaban roles, todo esto. Y de hecho, las motos que utilizaron en esa primera película, que si es que entendí bien, eran de Kawasaki y fueron como modificadas para encajar más con esos personajes y con este mundo. Ellos pensaban que eran que se les estaban dando, pero realmente eran prestadas y tenían que regresarlas. Regresaron menos la mitad. Entonces fue mucho problema esa producción. Filmaban sin permisos en muchos casos. Nada más llegaban a una calle, hacían como que separaban el espacio para ellos, grababan y vámonos a seguir con lo que sigue. Que eso legalmente es... George Miller no estaba solo, obviamente tenía todo este equipo, pero también su como compañero era Byron Kennedy, que él es productor de las primeras 2 películas, y si ves entrevistas con la gente que trabajó en ellas, hablan sobre lo mucho que ellos dos tenían una relación como simbiótica, se complementaban mutuamente, pero también hay quienes dicen que ellos podían como que intercambiarse roles y lo serían igual de bien. Kennedy era mucho más el fan de autos como tal, y se decía que era una persona bastante energética, excéntrica, y si mal no recuerdo, creo que él hizo, al menos en esa primeras 2 películas, él manejando hizo más que lo que hizo Mel Gibson en ese auto, lo cual se me hizo muy interesante. El equipo era George Kennedy y George Kennedy. El equipo era George Miller y Byron Kennedy, y su casa de producción justamente está en nombre de ellos dos. En la película 2, las escenas de riesgo o stunts estaban, digamos, como que manejadas, o no sé cómo le quieran llamar. El que estaba encargado de ellas era alguien llamado Guy Norris, que ha hecho este tipo de cosas en varias películas, pero ese es de los primeros, si no es que el primer crédito que encuentro de él. Y tiene un stunt muy famoso en esa película, que fue en el que hubo un accidente en el que él interpreta a esta persona. Y haciendo esto se rompió el fémur, y fue la toma que acabaron usando para la película. Y creo haber visto gente que como que hablaba muy mal de eso y no sé qué. Como pues es muy poco profesional, a lo mejor podría decir, no sé. Pero él regresó para la 4ª película, entonces evidentemente no fue tanto problema para él. Tengo aquí anotado dónde se grabaron las películas, entonces voy a leerlo, permítanme un poco, voy a mostrar en pantalla los lugares a los que me refiero. Mad Max 1 se filmó en varias regiones del estado de Victoria, en Australia. Desde la capital, que es Melbourne, hasta ciudades y pueblos en los alrededores, como Little River, Clunes y Point Wilson. La 2 se filmó mayormente cerca de Broken Hill, en el estado de Nueva Gales del Sur, y el set del complejo petrolero, la refinería, fue construido en el desierto de los Pináculos. Los exteriores de la 3ª película se grabaron en Coober Pedy y las Montañas Azules, y Bartertown fue un set diseñado en Sydney. La 5ª película, Furiosa, volvería a ser grabada aquí en Australia, en New South Wales, ¿cómo se llama? Y mucho de esa película tuvo que ser recreado y mucho de esa película tuvo que ser hecho digitalmente, o con mezcla de las dos cosas, lo cual, o sea, honestamente no se nota tanto. Pero la 4ª película, por cosas de producción, ahorita llego, no pudo ser grabada en Australia. Entre las películas 3 y 4, George Miller hizo otras películas, incluyendo Babe el Porquito Valiente, Babe el Porquito Valiente 2 va a la ciudad, o algo así, nunca la he visto esa. Happy Feet 1 y Happy Feet 2, Lorenzo's Oil y Las Brujas de Eastwick. Y también estuvo involucrado en algunos proyectos de los que luego se salió,
como por ejemplo la película Contacto, que estuvo trabajando un tiempo y luego decidió salirse y fue cambiado por alguien más. O también en los 2000 estaba involucrado con una película de la Liga de la Justicia, en 2007 o 2008 si mal no recuerdo, pero pues eso obviamente no acabó pasando. Pero una secuela para Mad Max 3 siempre estuvo en cierta forma siendo desarrollada paralelamente a todo esto. George Miller tenía varias ideas de cosas lo que quería hacer, y estaban desarrollando ideas de cómo serían los vehículos incluso. Literalmente la película sí estaba en lo que se llama preproducción, que vas desarrollando ideas, construyendo incluso utilería, pero también en este caso vehículos que se ocuparían, haciendo lo que se llama scouting en locaciones para ver qué tal te funcionan y haciendo todo tipo de cosas que se ocupan para que técnicamente sí es hacer la película, pero todavía no la estás yendo a filmar. Durante unos 10 años estuvieron trabajando en eso, hasta que ahora sí entró oficialmente a producción, aproximadamente en 2010, si mal no recuerdo, que fue cuando se anunció que Tom Hardy iba a interpretar a Max y que Charlize Theron iba a tener un papel importante en la película. No sé qué tan cierto sea esto, cada quien lo puede interpretar, yo me imagino que es cierto. Evidentemente esta cuarta película fue primero visualizada y luego escrita. Fue primero hecha como en storyboards y ya después escrita. Y honestamente, si es que es cierto, que otra vez supongo que sí, sí se nota. Porque sí es una película que creo que no necesitas tanto diálogo para seguir lo que está pasando. El diálogo te sirve para como explicaciones de cosas, pero nunca creo que no se entienda motivaciones en general, nada más visualmente. Por un tiempo, tanto esa película como Furiosa, porque en cierta forma fueron desarrolladas juntas, iban a ser anime, de hecho. Y sí hubo cambios, pero George Miller ha dicho que lo que acabaron siendo dos películas es bastante semejante a lo que originalmente quería que fuera y que iba a ser anime. Inicialmente Mel Gibson iba a regresar, pero ahora sí, presuntamente por su edad ya no era conveniente, entonces por eso eligieron a alguien más. Acabaron filmando en Namibia y en Cape Town o Ciudad del Cabo, alrededor de 2003, 12 o 13 si mal no recuerdo, y ya nada más faltaban las escenas que ocurren en la Ciudadela, las cuales las grabaron un poco después, pero esto llevó a que se pasara del presupuesto de la película. Había mucho así como fricción con el estudio y con... Hi. Did you witness any beef between Charlize and Tom Hardy on the set of Mad Max? Huh. Yeah. Yo recuerdo cuando se ve la película, mucha gente, y creo que todavía veo de repente, personas que esparcen la noticia falsa de que todos los efectos en la película son prácticos y no hay nada digital, y eso es una mentira. Qué bueno que tenga tan buena reputación la película, pero sí, más bien se reparte como 90% prácticos, 10% digitales. Ya Furiosa acabaría siendo más digital, pero es porque George Miller tiene 147 años y no vas a estar... Grabar en el desierto no es fácil, obviamente, entonces tiene sentido que se ocupe más, y además le tocó una pandemia global cuando la estaba produciendo. Entonces, pues sí. Y hablando de Furiosa, la película obviamente es protagonizada por Anya Taylor-Joy, y la manera en la que eligió a Anya es que Edgar Wright, director de varias películas, le mostró la película Last Night in Soho, que está X, pero vio la película y prácticamente le dijo, George Miller le dijo de que, sí, es que me gustaría a lo mejor hablarle a Anya para que sea, y Edgar Wright le dijo, háblale para lo que quieras, o sea, ella puede hacer lo que sea. Entonces prácticamente se pusieron en contacto y fue Furiosa. Y así como Tom Hardy y Charlize Theron, aparentemente fue una experiencia súper pesada, difícil y horrible, pero pues salió muy bien. Y evidentemente está muy feliz ella también al respecto. Entonces todos están muy felices ahorita, pero probablemente estando grabando en el desierto siempre sientes que es el peor día de tu vida, es lo más seguro. Bueno, y se usaron efectos digitales aquí para transicionar entre caras, entre la cara de Anya Taylor-Joy y la cara de la persona que interpretó a la versión más pequeña de Furiosa, que se llama, aquí lo tengo anotado ahora sí, Alila Brown. Alila Brown. Bueno, no sirvió de nada tenerlo anotado. Brain broken. Entonces, pues sí, en general hablando sobre producción, claramente las cosas se han vuelto más profesionales conforme George Miller se ha vuelto más como que un nombre. Lo que está muy padre es, al menos en mi opinión,
no creo que se haya vuelto como complacente. Tú ves las primeras películas y ves que hay mucho esfuerzo, mucha como dedicación por hacer algo así realmente padre y diferente y nuevo. Y eso todavía lo ves en Fury Road y en Furiosa. O sea, realmente sí se siente como que nada más le dan más recursos. Pero él sigue siendo la misma persona, incluso a su edad, lo cual es impresionante. Ya por este punto se siente como que estoy insultándole por ello, pero la verdad es que le tengo bastante respeto. Pero bueno, eso creo que es lo más importante sobre producción. Todo muy interesante, pero ahora viene la parte un poco más como complicada de las películas. Bueno, esta va a ser la parte más complicada del video. Vamos a hablar sobre los temas de las películas. Y algo importante de esto es que los temas y los significados que encontramos en películas no necesariamente tienen que ser intencionales. No, y además más de 1000 personas trabajan en esas películas. O sea, si no se le ocurrió a alguien, a lo mejor se le ocurrió a alguien más. A lo mejor no fue George Miller, pero fueron los de vestuario o de producción en general, o cualquier cosa. O a lo mejor a nadie se le ocurrió. Pero la cosa es que por los siglos o milenios que tenemos de arte visual y narrativo, hay cosas que simplemente como que ya cargan significado. Y todos crecemos viendo, leyendo arte o escuchando arte. Entonces nosotros mismos como que lo absorbemos y lo podemos seguir propagando incluso si no queremos. Entonces todo es nada más para decir, leí algunos libros como análisis de esas películas y voy a como que compartir algunos temas o como significados, perspectivas que leí sobre la película. Si están en desacuerdo con alguna, pueden suscribir. El primer tema importante es el trauma, que creo que es el tema más grande y como transversal de las películas. Que lo interesante es que en las películas hay tanto trauma personal como colectivo. Digo colectivo porque el mundo está como en este punto casi apocalíptico y luego ya como distópico, postapocalíptico. Y claramente eso lleva a que mucha gente no sean ellos mismos. O sea, realmente ves las películas y muchos personajes te parecen como que nada más son fenómenos o gente muy loca. Y la realidad es que simplemente son personas que probablemente tuvieron una horrible pérdida, crecieron sin recursos, crecieron en medio de la nada, crecieron y tuvieron que, no sé, unirse a pandillas de motociclistas desde jóvenes. Y es un mundo, o sea, nacer en ese mundo ya te crea un trauma. Y adicional a eso tenemos el trauma personal de un montón de personas, of course, gente que pierde a su familia o a otros seres queridos. Y obviamente Max es como el ancla de eso, porque en la primera película pues pierde a su familia y literalmente las películas van sobre que se está volviendo loco o que se pierde a sí mismo. ¿Quién es él, no? Y las demás películas problematizan si es un héroe o qué significa ser un héroe, ¿no? Que ahorita llegamos a ese tema también. Pero otra cosa interesante es que el trauma lo utilizan también para construir no nada más a Max, sino también a los villanos. Y ahí es donde se viene, y a Furiosa también, y ahí es donde se viene la parte interesante del tema, que es, con Max nos muestran como una perspectiva del trauma, que es, ok, le pasó ese trauma, claramente siento que ya tenía algo de trauma, como del trauma colectivo, porque empieza la película ya teniendo miedo de volverse loco, aunque su familia siga viva. That red circus out there. I'm beginning to enjoy it. What is this, Bonnie Week? Look, any longer out on that road and I'm one of them, you know? A terminal crazy. Pero luego sí, su familia muere y desfiguran y casi matan a su compañero. Entonces ahora sí se vuelve loco. Entonces su manera de responder a ello no es nada más ir a matar a los que le hicieron a su familia, sino después de eso él se vuelve un hombre aislado, no habla con nadie, cerrado. La cantidad de líneas que tiene Mad Max 2 son menos de 30, si mal no recuerdo. Esa es su forma de lidiar con ello, y no es sino hasta Mad Max 4, Fury Road, que realmente empieza a encontrar como una forma de no solo estar huyendo de ese trauma y sobreviviendo, sino hacer algo para tratar de reparar al mundo, para que no haya tanto trauma para otras personas. Pero todo ese tiempo antes realmente sí ayuda a la refinería en Mad Max 2 y sí ayuda a los niños en Mad Max 3, pero en ambas películas sí te cuestionan bastante qué tanto está haciéndolo por altruismo y qué tanto lo hace nada más como que por conveniencia o porque también beneficia a él o cosas así. E igual con Furiosa tenemos otra perspectiva ahí, que es con ella vemos que igual que con Max, inicialmente lo que hace ella es venganza, que vemos en Furiosa, y luego ya que llegamos a Fury Road, su propósito es ayudar a estas personas y luego como que tratar de reparar el mundo, revivir al mundo, porque en esa película usan mucho la idea de que mataron al mundo, para que otras personas no tengan ese trauma, para que no se perpetúe.
Y esto lo comparas con los villanos de prácticamente de todas las películas que te dan a entender que mínimo nacieron en el trauma colectivo de este mundo. Y algunos también tienen trauma personal, especialmente me estoy acordando de Lord Humongous. I understand your pain. We all lost someone we love. But we do it my way. We do it Pero también te dan un poco del trauma de Entity. Do you know who I was? Nobody. Except on the day after. I was still alive. This nobody had a chance to be somebody. Y estos personajes obviamente lo que hacen con ese trauma es ellos deciden, bueno, no sé si lo deciden así, pero lo acaban perpetuando, hacen que otras personas acaben teniendo más trauma por el sufrimiento al que llevan con su crueldad, con su violencia o con su opresión, en el caso de Joe principalmente. Y Dementus es igual, Dementus literalmente es como, ¿qué tal si Mad Max se hubiera ido más para el otro lado, ¿no? Que dice que su familia, sus hijos murieron y se volvió un motociclista solitario, eso es Mad Max, pero en lugar de nada más sobrevivir, además decidió que iba a hacer muchas cosas, tener gente que lo siguiera, pero también ya con esa gente robar mucho, tomar lo que quisiera. Literalmente él es Mad Max como si fuera malo, de verdad. Entonces esa es como la manera en la que lo mapean en las películas, todo esto del trauma. De la mano de eso también está el tema del existencialismo o la perspectiva existencialista, que es en esas películas, en este mundo, ¿por qué alguien estaría vivo? ¿Nada más por sobrevivir o hay un motivo más profundo, más importante? A man reduced to a single instinct. Survive. Tienes la gente que su propósito es pues estar por encima de todos, tener poder, tener control. Tienes gente cuyo propósito cambia de nada más sobrevivir o nada más querer venganza al luego tratar de reparar o revivir al mundo, como son Furiosa y más adelante también Max. Sí, creo que las películas problematizan bastante eso, de estar exagerando al mundo, pero te hace preguntarte sobre el mundo real, obviamente, de que cuál es el propósito de estar vivo. ¿Es nada más sobrevivir o puede haber algo un poco más importante, más fundamental? Y si sí, ¿qué es? Otro tema importante también que encontré es como la relación de la humanidad con los mitos y las religiones, como las narrativas también, y los cultos también, porque otra vez y eso está enlazado a lo del trauma y lo del existencialismo, porque estando aquí con mucho trauma, o sea, con el trauma de qué rayos le pasó al mundo, quién mató al mundo literalmente, ¿en qué crees? O sea, ¿dónde encuentras ese propósito? They say people don't believe in heroes anymore. Well, damn them! You and me, Max. We're gonna give them back to heroes. Y así como es la vida real, muchas veces el propósito viene de religiones, o viene de mitos, o viene de cultos, o de narrativas en general. Los villanos de las películas viven de sus propias narrativas, de quiénes son. O sea, no es nada más Dementus es Dementus que tiene un título. Y lo mismo con Toe Cutter y todos los demás prácticamente. Tienen mitos alrededor de ellos, especialmente Joe, ¿verdad? The Toe Cutter! He knows who I am! The Lord Humongous, the warrior of the wasteland, the Ayatollah of rock and roller. I am your redeemer. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. Imagine Joe! He looked at me! He looked right at me! He looked at your blood bag! He turned his head, he looked me straight in the eye! He was scanning the horizon! Y lo padre de Dementus justamente es que él como que es siento que él es con el que realmente se van a fondo con eso de la idea de los mitos alrededor de personas, porque conforme progresa la película, él va como que configurando, cambiando el mito a su alrededor. Conforme cambias la etapa de su vida, dice, ahora soy Red Dementus, ahora soy Dark Dementus, así, ¿no? The Red Dementus! Henceforth I will be addressed as the Great Dementus. Beloved ruler of Bikerdom, Lord Guardian of Gastown. You make me the Dark Dementus. Sí, es como una forma de mostrarlo como lo fácil que se pueden manipular los mitos. Él simplemente decide cuál es su nueva reputación y ya. Creo que es un tema interesante porque luego además tenemos la idea de que Max muchas veces es héroe nada más por oportunismo
Y sin embargo, tanto el pueblo, la refinería de la segunda película, como los niños, la tercera película, acaban contando historias sobre él, de que es un gran héroe noble que los salvó. Entonces realmente aquí siento que las películas están hablando sobre la manera en la que nosotros, en especial cuando estamos somos víctimas de trauma colectivo o personal, nosotros necesitamos narrativas de algún tipo como para seguir adelante y para encontrar propósito. Ahí ven cómo voy enlazando todos los temas, que siento que sí funcionan todos juntos, siento yo. De la mano de todo eso también está como la idea de responsabilidad y locura, porque Mad Max, ¿no? El mundo está loco, y tiene miedo de volverse loco. Pero la idea no es nada más volverse loco, esta locura es como contagiosa. O sea, como lo que decía al mero principio sobre George Miller, viendo de que a toda esta gente lastimada tan seguido, que te preguntas cómo le afecta la psicología de alguien eso. Y las películas siento que realmente problematizan eso, porque ¿de qué estaba hablando? No me acuerdo. Hay todo este miedo de que casi que sea contagioso, y vemos ejemplos de ello. Vemos en la primera película que la pandilla de Tucker prácticamente están nada más como, no pensando, nada más haciendo lo que se supone que están haciendo, lo que es como el código de esa pandilla. En la segunda película también pasa con la gente que sigue a Lord Humongous. Incluso vemos un momento en el que él calma a Wes diciéndole de que qué es lo que hacen, qué es lo que son. Y otra vez, como con todo, Fury Road y Furiosa son como la máxima expresión de esto, porque los War Boys son chavos que prácticamente están idos nada más en la locura de este mundo en el que nacen y que viven un poquito de tiempo. Y de la mano de esto de la locura, lo que yo decía es responsabilidad, porque el tema es qué tanto puede ser alguien responsable de sus actos si no está 100% consciente de ellos, o si no tiene una voluntad moral desarrollada, ¿no? Que tocan ese tema en Fury Road, porque obviamente los War Boys, que son los secuaces, el ejército de Immortan Joe, son su ejército, son sus seguidores, pero ¿qué tanto tienen ellos control sobre sus acciones si nacen, crecen y los crían para hacer eso? He's a lying old man. By his hand will be lifted up. That's why we have his logo seen on our backs. Breeding stone, battle fodder. No, I am awaiting. You're an old man's battle fodder, killing everyone and everything. We're not to blame. Then who killed the world? O sea, ¿qué tanto podemos decir que tal o cual persona de esta franquicia es una mala persona como tal, si vemos las circunstancias en las que están, que a lo mejor tú piensas, bueno, yo no me volvería tan loco, pero no sabemos? Entonces eso está muy interesante. Igual de la responsabilidad tiene que ver con los cultos, que es algo que también aplica en la vida real. O sea, ¿qué tanto puedes decir, bueno, Nox es responsable de esto? Bueno, hay 1000 como él. Y, o sea, realmente puedes culparlo a él por otras cosas que han hecho ellos. Y pues sí, obviamente lo más interesante de eso es nuestro protagonista es Max. También está loco. Cosas buenas, malas que hace, qué tan responsables de ellas, nada más está lidiando con su trauma, o realmente podemos decir, bueno, él hizo esto porque hay esta cosa rota dentro de él. Quién sabe. No sé si hay una respuesta en las películas, pero siento que sí tratan ese tema. Otro tema importante que está muy relacionado a este y a los anteriores es la niñez y el desarrollo o el crecimiento de una persona, porque pues obviamente en las películas vemos todas las edades. O sea, vemos en la primera película la pandilla de Tucker son como adolescentes o adultos jóvenes que están como que metiéndose a esto, y parte de lo que están haciendo es unirse a esa pandilla. Es como una prueba de que pues son hombres, ¿no? Que ya no son chicos, ya no son adolescentes, que son hombres, bueno, en el sentido de edad, pero también en el sentido de como género, que ahorita llego a eso. En la película 2 obviamente vemos al niño salvaje, que nos hace preguntarnos como que cómo sería vivir aquí, cómo sería crecer aquí. Y pues obviamente que tiene que crecer en este pueblo chiquito que están sobreviviendo, y luego Max pasa por su vida y a lo mejor se queda como sorprendido por este gran héroe con quien no conectó en lo más mínimo. Tercera película lo tienes todavía más eso de los niños que están ilusionados con este héroe. Y cuarta película vemos como una muestra de que no necesariamente es algo bueno, porque Immortan Joe es como un papel súper parecido. O sea, literalmente creen que él, de hecho no lo había pensado hasta estos justo 5 segundos. En la tercera película los niños esperan que llegue el Capitán Walker para llevarlos al paraíso, por así decirlo. Y en la cuarta película los War Boys, creo que eso no lo mencioné antes, pero parte del culto que tienen es
ellos se sacrificarían por Immortan Joe porque ellos creen que al hacer eso y al demostrar quiénes son, que son estos guerreros grandes, van a tener una vida después de la muerte. Entonces, ¿qué tan diferentes son? Siento que la película está dando mucho sobre que en este mundo, y esto va relacionado a la locura, en este tipo de mundo no se puede tener una niñez de plano. O sea, si naces, te vas a... O sea, bueno, si naces, cuando nazcas, te vas a volver loco inmediatamente, vas a vivir traumas inmediatamente. No existe la inocencia en este mundo, creo que es parte de la idea aquí. Temas más abiertamente políticos, claramente es como el ecocidio, y lo relacionan con el capitalismo, en mi opinión, en mi perspectiva, porque nunca es claro en las películas exactamente qué pasó, como que hay diferentes versiones dependiendo de la película. Creo que tiene mucho que ver con cuándo se hace la película, como les digo que no importa tanto la continuidad, dicen, bueno, vamos a hacer más o menos un tema que refleje las ansiedades de ahorita. For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all. No one knows what's true anymore. It's not the end of the world that you can see. Power grid has collapsed. Currency is worthless. Cities are burning. Pestilence and pandemics. Catastrophic heat. Running out of water. Pero siempre en lo que se reduce es, ok, no hubo de que un gran cambio, sino simplemente la sociedad de que siguió siendo y se pudrió en algún momento por lo mismo, por algo que causaron. Y eso llevó a la destrucción del medio ambiente, entonces tienes como este ecocidio. Y la manera de salvar todo esto, que otra vez vemos en la cuarta película, es usando recursos, permitiendo que crezcan y usándolos para compartirlos, para que la gente tenga. Entonces creo que claramente se está haciendo ahí como una idea, un postulado de que necesitamos tratar de priorizar a la vida tanto humana como en general la naturaleza, porque si no vamos a acabar como en Fury Road. Otra cosa importante también relacionada con todo es el tema de la discapacidad, que es que todos los personajes en cierta forma, en especial ya que llegamos a Fury Road, tienen algún tipo de discapacidad. Va desde lo físico obviamente, pero también tiene que ver con cuestiones de trastornos mentales, por todo esto que digo de la locura, ¿cómo se dice? Trastorno de estrés postraumático. Todos son así en este mundo y otra vez esto es lo que me refiero del trauma colectivo. O sea, que tanto si creces con radiación que hace que tu cuerpo mute, no tuviste un crecimiento así normal y definitivamente va a afectar cómo eres ya después, ¿no? For a while, even Larry and Barry stopped chewing on my windpipe. Who are Larry and Barry? My mates. Larry and Barry. Y en las primeras dos películas no lo tocan tanto. O sea, en la primera película yo siento que casi, y esto lo problematizó uno de los libros que leí, casi que la motivación de Max es un miedo a ser, desfigurado más que nada. Y al final pues sí le pasa, le disparan en la pierna y le destruyen un brazo con la moto. Y en las demás películas vemos que todavía tiene ambas cosas. Y en la segunda película creo que realmente no vemos mucho de eso. Tercera película empezamos a ver gente como discapacitada, 100 personajes, obviamente Blaster, pero también Master es una persona pequeña, y creo que en términos de cine creo que eso se usa para representar lo mismo, porque pues es como algo que le dificulta la vida obviamente. Y luego en la cuarta película hay algo muy interesante, que es que llegamos a un punto que es como un mundo post discapacidad. Es un mundo en el cual ya no importa tanto. Vaya, a lo que me refiero es, llevamos un mundo en el cual Furiosa es la protagonista, Max protagonista también. ¿Qué? Furiosa, Max tienen tipos de discapacidades, obviamente Nox y todos los Warboys también, pero Joe también literalmente usa un respirador así gigante. Todos los personajes también tienen algún tipo de tumor, desfiguramiento o igual de que trastornos mentales. Todos tienen algún tipo de discapacidad y nos muestran aquí un mundo en el cual, por lo mismo de que todos lo tienen, ya no hay como tanta distinción por ello. Ya incluso es más como, ok, gente que a lo mejor está limitado así de que tiene que hacer estas cosas y porque la otra gente no puede. Entonces eso se me hizo muy interesante. O sea, un mundo en el cual puedes tener este dictador que esté por encima de todos y aún así de que la manera en la que él estructura la sociedad no tiene tanto que ver con eso. Entonces eso me hace como una postura interesante de que el mundo llega a tal punto que eso ya se vuelve como algo que logramos, o no que logramos, pero que como que se vuelve una nueva realidad. Bueno, ya el último tema a tratar es el tema como de género, que probablemente es el tema más polémico, supongo, que es que estas películas
Cuando salió Fury Road, mucha gente comentaba que esa era una película anti-hombres. Esas son personas que no saben analizar cine. Sí es una película, en mi interpretación, como antipatriarcado, porque sí lo que te muestran es como una versión como muy exagerada y muy obvia de como lo que es el patriarcado con Immortan Joe, que literalmente tiene dominada a la naturaleza y la como, obviamente la controla él, pero él decide quién puede aprovecharla, pero también obviamente tiene a las mujeres haciendo ya sea leche o haciendo niños, y eso es como, bueno. Y pues Joe, así como villanos anteriores en la franquicia, tiene esas características como hipermasculinas sobre su presentación. Y no creo que sea accidental, porque además Fury Road, literalmente la protagonista, más que Max, es furiosa. Y se trata sobre que ella está salvando a las esposas porque quieren hacer llegar a un nuevo mundo, pero luego hacer un nuevo mundo en la Ciudadela. Y Max es muy interesante aquí porque igual Max lo muestran como, desde la primera película, que te muestran cómo reacciona él a todo esto. Él se vuelve como un contraste muy interesante con todos los antagonistas. Obviamente ya dije que con Dementus en especial, pero con todos en cierta forma. Con Max hay momentos en los que se supone que lo veamos como villano, y esos momentos casualmente son veces en las que está teniendo comportamientos que se asocian con lo que es, con cosas masculinas, ¿no? Como ser distante emocionalmente, o tratar de como que ganar a expensas de todos los demás, o no mostrar tanta empatía. Y los momentos en los que se supone que lo veamos como heroico, otra vez, especialmente en Fury Road, es cuando se permite ser más abierto, es más como cuidadoso, o también cuando es woke. Don't breathe. So sorry. Sorry. Max. My name is Max. That's my name. Y lo mismo obviamente va para Nox. O sea, porque, bueno, no sé si sea nada más yo, pero yo viendo las escenas de cómo se llevan los War Boys entre ellos, hay momentos específicos que los veo y literalmente no puedo no pensar como... Así es como nos llevamos los hombres en la vida real también. Y es muy interesante porque igualmente Nox, su identidad está como que agarrada de ser así. Y la manera en la que encuentra propósito es permitiéndose conectar con otras personas. Otra vez, tener algo de empatía, abrirse un poco, cooperar, escuchar, cosas así. Que no estoy diciendo que sean cosas de chicos, cosas de chicas, pero sí es como que algo que va en contra de esta figura como hipermasculina que nos muestran y que nos exageran un poco con los villanos. Y ahí sí me refiero a todos, excepto los de la 3, ¿verdad? Porque ahí no aplica tanto. Pero sí, básicamente creo que la película está problematizando como los roles de género y cómo los planteamos y cómo hacemos que existan. Y tiene mucho sentido porque es un mundo postapocalíptico y aún así hay algunos roles de género. Entonces está interesante que los cuestione. Y sí, o sea, creo que, como dije, creo que las películas y especialmente culminando con Fury Road son como una crítica a estas ideas como de lo que debería ser como ser hombre, lo cual es representado principalmente por Immortan Joe y los otros villanos. What's your name? What do I call you? If I were to watch this film with you and pause it at any moment, could you tell me where Max is? Yes. How is that possible? Bueno, ya para cerrar, es importante de esas películas que George Miller, no sé cómo lo hace, pero él tiene todo este universo en su mente, aunque no tenga sentido cronológicamente, él lo tiene ahí, sabe cómo funciona todo. No sé si hará más películas, tal vez, pero si no las hace, creo que ya dejó su marca en el cine, aunque sea nada más con estas pelis. Honestamente estoy muy feliz de haberlas visto. La primera vez que las vi, cuando vi Furiosa, luego vi las películas, dije, ok, eso está interesante, está padre. Luego cuando llegué a Fury Road, obviamente fue como, wow, qué bueno que las vi. Y luego después de verla, decidí volver a verlas ahora tomando notas, y esa segunda vez fue todavía mejor.
con todas. Y eso que ya me habían gustado bastante, las que me gustaron. La verdad, no se ocupa ver las primeras 3 para ver Fury Road. No se ocupa ver ninguna para ver ninguna otra. Esa es una de las mejores cosas de la franquicia, eso. Y otra vez, creo que todas tratan con los mismos temas. Sí, como dije, sí siento que Fury Road y Furiosa son las mejores, en parte porque le dan esa culminación o ese clímax a todos esos temas, ese cierre a todos esos temas. Pero no porque digan, bueno, un poco sí, pero no nada más porque digan cosas nuevas, sino también porque como que se siente como que están ya cerrando todo. Entonces pues sí, muy buenas películas. Este fue un muy buen chapuzón, en mi opinión. Entonces pues sí, si no las han visto, les recomiendo verlas. Ya sé que ya las platiqué, pero pues como les dije, yo ya sabía cómo iba Fury Road y como quiera viéndola, pues me encantó. Entonces recomiendo mucho verlas, pueden empezar en el punto que quieran la franquicia. Creo que en general está muy interesante, pone muchas preguntas y da algunas respuestas muy interesantes también. Y pues sí, eso es la franquicia de Mad Max. Bueno, si les gustó el video, voy a todavía seguir subiendo videos, no me voy a retirar aún. Entonces les pido que se suscriban y me pueden decir ideas de qué directores o productores o franquicias o lo que quieran de que debería hacer un chapuzón. Ya tengo ideas, tengo cosas que estoy haciendo ahorita, pero obviamente me sirve tener más ideas, saber qué le interesa a la gente. Y si tienen opiniones de las películas también me gustaría leerlas y sí leo comentarios, entonces ahí lo que ustedes quieran comentar yo los leo. Si les gustó el video, obviamente denle me gusta, compártanlo con sus amigos que les guste el cine o que no hayan visto esas películas o que les guste escuchar videos de una persona hablando de un tema así como obsesivamente. Pues sí, muchas gracias por haber visto, si llegaron hasta acá. Y pues sí, nos vemos muy pronto otra vez. Yo fui Manu y esto es adiós.